¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión voy a retomar los experimentos de las ligas de fútbol sin sus equipos más ganadores y más grandes. En este caso, es turno de la Serie A. Los equipos que voy a eliminar van a ser Juventus, Inter y Milan. Y al igual que con Portugal, vamos a analizar la tabla general y el campeón va a ser el equipo mejor posicionado que no sea ninguno de los tres grandes. Con esto aclarado, comencemos. La liga italiana empezó en el año de 1898. Y bueno, esa edición fue ganada por el Genoa y la siguiente, la de 1899, también. Así que ya aquí acaba la década de los 1890. Ahora pasemos a la de los 1900. La década de los 1900 fue dominada de una manera increíble por el Genoa, que ganó los primeros 7 campeonatos de forma consecutiva, desde 1900 hasta 1906, y si le sumamos los de la década anterior, os estamos hablando de que el Genoa ganó las primeras 9 ediciones consecutivas de la Liga Italiana. Y ya al final Torino y Provercelli trataron de hacerle un poco de guerra, pero obviamente no fue suficiente y no le hicieron ni cosquillas. Así que el equipo de la década fue el Genoa, que ganó 7 títulos, pero 9 si le sumamos los de la década anterior. La década de los 1910 fue suspendida y tuvo menos campeonatos debido a que desde las ediciones de 1916 hasta la de 1919 tuvieron que ser suspendidas por temas de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, ahora enfocándonos en las ediciones que sí se disputaron, vemos que el Pro Vercelli fue el amo y señor de esa década con 4 campeonatos consecutivos. Luego de ahí ganó un equipo que se llama el Casale y el Genoa en 1915. Así que aquí no queda ninguna duda que el equipo que más arrasó esa década fue el Pro Vercelli. En la década de los 1920 hubo muchos campeones diferentes, no hubo como tal un equipo que predominara, que arrasara la década con una hegemonía o dinastía notable como en décadas anteriores. Y quiero mencionar a 3 equipos. El Livorno, que fue campeón en 1920, el Alba en 1926, que ese equipo en la vida real ya no existe, y el Novese en 1922, que quiero mencionar ahí un detalle curioso que noté cuando estaba haciendo este video. La temporada de 1922 se dividió en 2 campeonatos diferentes por las regiones de Italia. Y el campeón de esa región fue el Novese, pero el campeón de la otra región fue el Pro Vercelli. Así que se puede decir que hay 2 campeones diferentes en 1922. Así que Pro Vercelli estaría sumando otro título más y en teoría se podría decir que es bicampeón. Y el Novese ganaría su primer y único título de su historia. Otra cosa que quiero destacar es que aquí se empezarían a ver los primeros campeonatos, los primeros pasos del Boloña en este universo que, spoiler, en décadas posteriores se convertiría en uno de los gigantes del fútbol italiano. No crean que se me olvidó poner al campeón de 1927. Lo que pasa es que esa temporada fue ganada por el Torino, pero debido a que hubo problemas ahí de corrupción, de maño de partidos y todo eso, pues decidieron invalidar ese campeonato. En esta década, los equipos más ganadores fueron el Genoa, Boloña y Provercelli con 2 títulos cada uno, que no hubo una dinastía o una hegemonía clara, pero pues tenía que mencionarlos, ya que los otros equipos solo ganaron un título en esa década. Los 30 fueron del Boloña, que tuvo 2 bicampeonatos entre 1932 y 1933, luego 1936 y 1937, para por último ganar 1939. También veríamos los últimos 2 campeonatos del Genoa y veríamos los primeros pasos, los primeros campeonatos de los equipos del sur, Roma, Napoli y Fiorentina. Aquí no hay duda que el equipo más ganador de la década de los 30 fue el Boloña con 5 títulos. Parecía que la década de los 40 iba a ser para el Boloña, pero el Torino le dio una remontada extraordinaria, ganando el campeonato en 1943 y luego siendo tetracampeones desde 1946 hasta 1949. Se preguntarán por qué no puse los campeonatos de 1944 y 1945, pero fue debido a que se cancelaron por la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Roma trató de meterse ahí con su campeonato en 1942, pero no sirvió de mucho. Así que el equipo de la década, sin duda alguna, fue el Torino, con 5 títulos de los 8 posibles.
En los 50 vimos los primeros campeonatos de la Lazio, que fue un bicampeonato, y luego después Italia se pintó de morado porque Fiorentina arrasó ganando 6 campeonatos, incluso un tetracampeonato de 1956 a 1959. El Napoli trató de dar algo de guerra con su campeonato en 1953, pero no alcanzó. Y vimos un campeón exótico que fue el Udinese en 1955. Y spoiler, el Udinese va a aparecer en décadas más adelante, ganó más campeonatos. Pero en esta década, en los 50, el amo y señor fue la Fiorentina con 6 títulos. La década de los 60 fue muy variada, hubo muchos campeones diferentes y no hubo como tal una dinastía, una hegemonía clara, pero sí quiero destacar un bicampeonato del Boloña en 1963 y 1964 y el primer campeonato de la Sampdoria en 1961. Así que en esta década se podría decir que tuvimos dos equipos dominantes, que fueron la Fiorentina y el Boloña, con 3 títulos cada uno, aunque, como dije hace rato, no arrasaron de una manera tan espectacular como en décadas anteriores. Los 70 fueron una década muy curiosa y muy especial para el fútbol italiano. Les voy a explicar por qué. En esa década hubo 7 campeones diferentes, y 3 de ellos fueron campeones muy exóticos y de equipos que nunca nadie hubiera imaginado que podrían ser campeones. Cagliari en 1970, Vicenza Calcio en 1978 y Perugia en 1979. Quiero destacar el hecho de que Vicenza Calcio y Perugia ahorita están muy, pero muy lejos de la Serie A, creo que están en tercera división. También destaco un bicampeonato de la Lazio en 1973 y 1974 y el bicampeonato de Torino en 1976 y 1977. En esta década, el equipo más ganador fue el Torino con 3 campeonatos, aunque no arrasó de una manera tan espectacular como lo hizo en los 40. Los 80 fueron del sur. La Roma ganó 4 títulos y el Napoli ganó un tricampeonato entre 1987 y 1989. También quiero destacar al Hellas Verona, que fue un campeón exótico en 1985. Y bueno, Torino y Fiorentina vieron tantitos destellos, pero no fue suficiente. Así que el equipo de esta década fue la Roma con 4 títulos. El Napoli estuvo muy cerquita de empatarlo, pero no lo logró. La década de los 90 fue muy especial para el fútbol italiano. Quiero destacar muchas cosas. Primero empezamos con el campeonato de Napoli en 1990, que si le sumamos los 3 campeonatos anteriores de los 80, vemos que fue tetracampeón. También destaco los 2 campeonatos de la Sampdoria en 1991 y 1994. Destaco el último campeonato del Torino hasta la fecha en 1992. Después de aquí ya no volvió a ganar. También destaco los primeros 2 campeonatos del Parma en 1993 y 1997. Quiero destacar el bicampeonato de la Lazio en 1995 y 1996. Y al Udinese, que ganó la liga en 1998 para así cortar una sequía de muchos años. No ganaba la liga desde 1955. Así que el equipo de esta década fue la Lazio con 3 títulos. Los clubes de Roma arrasaron en la década de los 2000. Lazio ganó 2 títulos en el año 2000 y 2003, mientras que Roma fue el amo y señor de esta década. Primero fueron bicampeones en 2001 y 2002, luego ganaron en 2004 y luego fueron tricampeones en 2006, 2007 y 2008. Y por su parte, Udinese y Fiorentina trataron de hacerles frente en 2005 y 2009 respectivamente, pero no alcanzó. Quiero destacar aquí 2 campeonatos, el de 2005 y el de 2006. Empecemos con el de 2005. En ese año el campeón había sido la Juventus, pero fue lo del escándalo del Calciopoli, lo del fraude y que a la Juventus los descendieron y todo eso. Y en el 2005 no hubo campeón, se anuló, ya se cuenta que nadie ganó. Pero como en este universo Juventus no existe, decidió dárselo al mejor posicionado, que fue el Udinese. Y en 2006 ese campeonato lo había ganado la Juventus, pero se lo quitaron y se lo dieron al mejor posicionado, que fue Inter. Pero como Inter tampoco existe en este universo, se lo di al mejor posicionado, que fue la Roma. Así que no queda ninguna duda que el mejor equipo de los 2000 fue la Roma, con 6 campeonatos. La década de los 2010 nos trajo un déjà vu de los 80, pues Roma y Napoli fueron los amos y señores de esta década.
Napoli ganó 5 títulos, Roma 4, y el único equipo que pudo romper la hegemonía de esos dos equipos fue el Udinese en el año de 2012. Y aquí yo considero que ya Napoli es cuando se consolida como un equipo grande del fútbol italiano, siendo el equipo más ganador de la década con 5 títulos. Aunque ojo, que la Roma ganó 4. ¿Se imaginan si la Roma hubiera sido campeón en 2012 y los dos hubieran empatado? Hubiera sido una cosa de locos. En los 2020 un equipo empezó a tomar protagonismo y ese fue el Atalanta, que fue bicampeón en 2020 y 2021 y también ganaron el campeonato en 2024. Aunque claro, Napoli no se quedó atrás y siguió con la tendencia ganadora de la década anterior, siendo bicampeón en 2022 y 2023 y ganando el título de 2000. A esta década todavía le faltan muchas temporadas por disputarse. Vamos a ver si uno de estos dos equipos logra alejarse del otro y consolidarse como la única hegemonía de la década, o si hay otro equipo que empieza a cosechar títulos y logra empatarlos o incluso superarlos. Vamos a ver qué sale. Por lo tanto, ambos equipos están empatados como los equipos de la década, con 3 títulos cada uno. Ahora vamos a ver cuántos títulos tiene cada club y quiénes son los más grandes y exitosos en este universo alternativo. Con un título tenemos al Casale, al Livorno, al Novese, Alba, al Cagliari, al Perugia, al Vicenza Calcio y al Hellas Verona. Arriba de ellos con 2 títulos tenemos al Parma. Un escalón más arriba con 3 títulos tenemos a la Sampdoria y al Atalanta. El Atalanta tiene un proyecto serio desde hace unos 10 años. El equipo ha sido protagonista, ha empezado a cosechar títulos y yo creo que si siguen así pueden ser el equipo de la década de los 2020, incluso pues crecer y consolidarse como uno de los grandes y más ganadores como los equipos que están más arriba. Un escalón más arriba con 4 títulos tenemos al Udinese. Este equipo sí me sorprendió. Me parece muy impactante que tengan 4 títulos de liga, siendo que el Udinese en la vida real no es un equipo protagonista, siempre están como que media tabla para abajo y pues nadie habla de ellos. O sea, sí han tenido algunos que otros prospectos, algunos que otros jugadores interesantes como Alexis Sánchez, Rodrigo de Paul, Florian Thauvin. Así que aquí sí son muy beneficiados. Un poco alejado con 8 títulos encontramos al Provercelli, a pesar de que no ganan un título desde hace más de un siglo. Un escalón más arriba con 9 títulos tenemos a la Lazio. La verdad ese equipo sí me decepcionó un poco, yo pensaba que iban a tener más títulos. Ahora vamos a pasar con los equipos más ganadores de la liga italiana. Estos equipos se alejan un poco más del resto. El quinto equipo más ganador de Italia, con 12 títulos, es el Bologna. Se ha quedado bastante rezagado teniendo en cuenta que sus últimos campeonatos los ganaron en los 60. De ahí otros equipos que están más arriba aprovecharon para rebasarlos en títulos. El cuarto lugar con 13 títulos es para el Torino y para la Fiorentina. Los dos equipos están empatados en títulos. Vemos que ambos equipos tuvieron épocas y dinastías muy marcadas. Torino en los 40 donde arrasó, en los 70 también ganó muchos títulos, mientras que Fiorentina dominó los 50 y los 60. Me llama la atención ver cómo estos dos equipos han perdido protagonismo, porque Torino su último título lo ganó en 1992, Fiorentina ganó en 1982 y volvió a ganar hasta el 2009. De ahí no volvió a ganar nada. Los dos equipos han venido a la baja en los últimos años. Pasando al podio, el tercer lugar, la medalla de bronce le pertenece con 14 títulos al Genoa. Este equipo que tuvo una dinastía muy buena, ganaron las primeras 9 ediciones consecutivas de la Liga Italiana. Después de ahí siguieron mostrando buenas cosas en los 1910, en los 1920 y en los 1930, pero de ahí el equipo se apagó, bajó mucho de nivel y atraviesan una sequía enorme sin ganar nada. Su último título fue en 1938, así que haciendo cuentas ya tienen 88 años sin ganar la liga y se ve muy, pero muy difícil que vuelvan a ganar otra. Simplemente el equipo se quedó rezagado y hubo 2 equipos que aprovecharon para rebasarlos en títulos. Y bueno, pues ya vimos que Torino, Boloña y Fiorentina se les acercaron mucho y en una de esas, si es que despiertan, los pueden rebasar en títulos. El segundo lugar, la medalla de plata con 16 títulos, es para la Roma. Este equipo que en los 80 fue cuando se consolidó como uno de los grandes del fútbol italiano, junto con el Napoli. Luego en los 2000 que arrasaron y dominaron la liga a placer, que fue cuando estaba Francesco Totti en su prime. En los 2010 también tuvieron un muy buen dominio junto con Napoli.
pero desde ahí ya la Roma ha venido a menos. En los 2020 no han ganado nada y el equipo ha mostrado un nivel un poco menor al que había mostrado antes. Pero vamos a ver si el equipo puede repuntar y volver a cosechar títulos. Y pasando a la medalla de oro, el equipo más ganador de Italia, con 17 títulos, es el Napoli. El Napoli que ha hecho una remontada extraordinaria. Vemos que por mucho tiempo estuvo abajo de otros equipos como Torino, Roma, Fiorentina, Boloña. Y el Napoli se consolidó, hizo un proyecto serio y creció de una manera increíble. Este equipo empezó a mostrar sus destellos en los 80s y 90s, que fue cuando estaba Maradona. Después de eso el equipo estuvo un rato sin ser campeón, pero qué manera de regresar. Desde los 2010 el equipo se convirtió en el amo y señor del calcio italiano y ha dominado la liga italiana prácticamente a placer. Ha crecido mucho y vemos que ya se convirtió en el equipo más ganador de Italia. Y como yo veo las cosas, es más probable que el Napoli se aleje más de los otros equipos mencionados a que alguien lo vuelva a empatar en títulos. Quizás la Roma en una de esas da la sorpresa, pero lo dudo mucho. Para cerrar, este experimento fue muy disfrutable, fue muy entretenido, pero los resultados de los equipos más ganadores sí eran algo predecibles. A mí la verdad no me sorprendió ver a la Roma y el Napoli tan arriba. Incluso equipos como Torino, Boloña, yo ya sabía que sí tenían varios títulos en la vida real. Así que no, eso sí no me sorprendió tanto. Lo que sí me impactó fue ver a equipos como el Udinese y la Sampdoria que tienen unos cuantos títulos, el Atalanta que está siendo el mejor equipo de los 2020 junto con el Napoli, y también ver campeones así muy exóticos como el Perugia, el Livorno, el Vicenza Calcio, entre otros. Escríbanme en la caja de comentarios cuál equipo les sorprendió más, qué liga debería ser la siguiente en hacer con este experimento. Yo ya estoy trabajando en algunas ideas, ya estoy haciendo experimentos con otras ligas, pero díganme cuál les gustaría ver. Los leo. Bye.